Bueno, ahí me tocó hablar sobre el cálculo del vector unitario en R3. Bueno, para calcular el vector unitario de un vector dado, primero debemos determinar la magnitud del vector y luego dividir el vector original por su magnitud. El vector unitario resultante tendrá la misma dirección y sentido que el vector original, pero con una longitud de 1. Los vectores unitarios estándar en R3 o en tercera dimensión, pues existen unos muy estándares que son fundamentales, como I, J, K. En sus coordenadas en el espacio están como I es igual a 1, 0, 0, J es igual a 0, 1, 0 y K es igual a 0, 0, 1. Estos vectores apuntan a lo largo de la punta de los ejes X, Y y Z, I para X, J para Y y K para Z. La importancia del vector unitario en R3 pues, es la representación de direcciones. Los vectores unitarios se utilizan para representar direcciones en el espacio. Para bases, para espacios vectoriales se utilizan como base para formar otros vectores. Y la normalización de vectores, al dividir el vector por su magnitud, se obtiene un vector unitario, lo que facilitará ciertas operaciones en el espacio. Pues les voy a dar un pequeño ejemplo, voy a resolver un ejemplo y voy a agregar un pequeño video de cómo es que esto lo podemos representar en un plano cartesiano. Dimensional del espacio pues es IJK. ¿Qué representa esto? Me representa la punta en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Si podemos ver acá en nuestro plano, está I, que tiene una coordenada 1, 0, 0, magnitud, longitud de 1 en el eje X. Tengo J, que está en la punta del eje Y y su valor en el plano es 0, 1, 0, que su magnitud o longitud es 1. K lo tengo representado en el eje Z. ¿Qué me está dando él? Las coordenadas 0, 0, 1, que su magnitud y su longitud es 1. Entonces, esto es como se representan los vectores unitarios estándar. Voy a dar un ejemplo de cómo calcular el vector unitario en R3. La fórmula me indica que para encontrar el vector unitario debo encontrar primero la magnitud del vector y al tener mi vector dividirlo por la magnitud de mi vector original. Entonces él tendrá la misma dirección, el mismo sentido, con una longitud de 1. Bueno, entonces como lo primero que me dice es que encuentre la magnitud del vector, y me dice que para encontrar la magnitud del vector unitario pues es la suma, la raíz cuadrada de la suma de todos los cuadrados. Pero que voy a hacer acá, entonces x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Lo que haré ahora es sustituir los valores que están en mis tres ejes. Entonces el vector, la magnitud del vector me quedaría como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 cuadrado. Operamos y me quedaría de la siguiente manera: 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, más 4 por 4, 16. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? ¿Cuál es la raíz de esto? Entonces, la raíz es 41. Ya que encontré la raíz, entonces este es nuestra magnitud del vector unitario. ¿Y qué me dice? Que lo tengo que dividir por mi vector original. Entonces me quedaría de la siguiente manera:
9 raíz cuadrada de 41 y más 16 partido la raíz cuadrada de 41 más 16 partido la raíz cuadrada de 41. Entonces, esto que tengo acá me está indicando la dirección en mi plano cartesiano. Entonces, la dirección que está en el objeto que nosotros tenemos lo puedo representar de la siguiente manera. Entonces, si nos damos cuenta acá, pues eso es lo que el vector. Este es mi vector. Y me dice que para saber o comprobar una comprobación de que sí es un vector unitario con longitud o magnitud 1, pues lo comprobamos. Entonces, esto me daría pues raíz cuadrada de 41 dividido raíz cuadrada de 41. ¿Cuál sería el resultado? Sería 1. Entonces, nos dice que es una magnitud de 1 y él lo que se encarga es de encontrar algo o lo que estamos analizando en el espacio, cuál es su dirección. No importa lo largo o cuánto sea lo que mide, él lo que va a encontrar es la dirección. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer acá? El vector o el cálculo del vector unitario en R3 pues nos da una dirección pura en el espacio sin importar su tamaño o qué tan largo sea o qué tan corto sea. Él lo único que nos da es la dirección en la que se encuentra el objeto en el espacio. Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un saludo. Mi nombre es Álvaro Pivoral y voy a poder explicarles acerca de las distancias y cómo se puede medir las distancias en R3. O sea, teniendo el contexto anteriormente de mi compañero, pues que le explicaba los cálculos de un vector, pues luego de poder obtener los cálculos de un vector, pues es importante hacer énfasis en la dirección que estos vectores pueden tomar, ¿ok? Entonces, para tomar énfasis en lo que serían los títulos de R3 y R2, quiero hacer un pequeño énfasis en R2 antes de sumergirnos al R3. Entonces, para poder darles un enfoque, para poder tener un poco de contexto de lo que sería siendo R2 para poder someternos a R3, ¿verdad? Entonces, dentro del sistema de coordenadas que podemos encontrar, sabemos que tenemos coordenadas tanto en 2D y en 3D. Aquí hace énfasis el R2. El R2 podemos encontrarlo, es un sistema de coordenadas que en un plano cartesiano, pero reflejado en dos dimensiones. Entonces, en este caso vamos a tener dos puntos, ¿verdad? Entonces, podemos, como un ejemplo, lo podemos tener gráficamente como P1, P1 sería igual a X1 y Y1, y P2 sería X2 y Y2. Entonces, estos conectados por una línea recta. Entonces, esto sería énfasis en lo que sería un sistema de coordenadas o, por ejemplo, direcciones en R2 serían plano de dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, la distancia entre estos puntos, ¿con qué lo podríamos resolver? Con el ya conocido y famosísimo teorema de Pitágoras. Entonces, dado los puntos que yo les mencionaba anteriormente, el P1 y el P2, que tenía X1, Y1 y X2 y Y2, pues podemos encontrarlo ya puesto con la fórmula del
de teorema de Pitágoras, lo podemos tener como D, que sería igual a la raíz cuadrada de paréntesis x2 menos x1 al cuadrado más paréntesis de y2 menos y1 al cuadrado. Entonces esta sería la fórmula que podríamos resolver o podemos obtener las direcciones entre R2. Entonces las distancias para el R2 podemos tener de que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, pero cuyos catetos tienen la longitud que les mencionaba, x2 menos x1, perdón, y y2 menos x1. Esta base, pues, esta base de concepto es muy útil para poder adentrarnos a lo que sería R3, que como ya lo pueden deducir, si R2 es en 2 dimensiones, R3, ¿en cuántas dimensiones será? En 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esos contextos anteriormente del R2, ahí está para adentrarnos al espacio tridimensional de R3, pues encontramos de que como coordenadas en un plano cartesiano en 3 dimensiones, vamos a tener como anteriormente teníamos X y Y, pero en este caso se le suma una nueva constante, ¿verdad? Que sería Z. Entonces, Z sería, encontramos que tenemos altura, profundidad y largo, ¿verdad? Entonces, para poder reflejar esto como números o para poder reflejarlo como un ejercicio, podemos encontrar que P1 podría ser X1, Y1, Z1 y P2 sería Z1, Z2 y perdón, P2 sería X2, Y2 y Z2. Entonces esto sería dentro de un espacio para poder verlo gráficamente, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto y poder hacer énfasis en los horizontes del espacio tridimensional del R3, que son 3 dimensiones, pues obtenemos de que para poder hacer énfasis en esto, pues tenemos las coordenadas en eje X, eje Y y eje Z, pues tenemos que considerar que dos puntos, cualquiera de estos dos puntos en este espacio podría ser P1 con coordenadas X1, Y1 y Z1 y P2 con coordenadas X2, Y2 y Z2. Entonces, teniendo estos puntos establecidos, podemos encontrar que quería hacer énfasis, por ejemplo, que el R2 podríamos encontrarlo de esta forma, como les mencionaba, largo y alto, ¿verdad? Sabemos que ese es un papel y de por sí esto no puede ser 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque, o sea, gráficamente así, visualmente, visto así de frente, sí se puede ver de 2 dimensiones, pero teniendo lo que nosotros existimos en un espacio de 3 dimensiones, pues esto no está en 2 dimensiones, está en 3 dimensiones, porque tiene profundidad, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar algo en 2 dimensiones? Pues podríamos encontrar vectores dentro de un software de edición o de ayuda para poder reflejarlo en la computadora. Ahí ya lo podemos encontrar en 2 dimensiones porque estaría solo largo y alto. Pero un objeto, para hacer énfasis del R3, puede ser esto, una caja, un cubo. Podemos encontrar que tenemos altura, largo y ancho, ¿verdad? Entonces esto podríamos encontrarlo que como un objeto gráfico de R3, que sería de 3 dimensiones, ¿verdad? Así un ejemplo algo sencillo. Entonces, para poder derivar la fórmula sí, para poder encontrar la fórmula de la distancia en R3, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es de que utilizando y poder conectar P1 y P2, pues con sus diagonales, eh, encontramos que las coordenadas y para poder obtener las longitudes, podemos desarrollarlo o podemos desglosarlo de la siguiente forma. X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. ¿Y esto para qué es? Para poder encontrar las distancias entre P1 y P2. Entonces podemos extender que la lógica del teorema de Pitágoras nos puede ser muy útil para poder resolver esto. Entonces, para poder construir
este ejercicio para poder construir algo en R3, podemos encontrar que dos puntos en sus diagonales principales, por ejemplo, las longitudes de los dos lados de esta caja, por ejemplo, lo que les mencionaba, pues se dan las diferencias absolutas entre las coordenadas correspondientes de los puntos. Entonces, ¿qué coordenadas serían estas? Las que les mencionaba anteriormente, que sería x2 menos x1 a lo largo del eje x, y2 menos y1 a lo largo del perdón, y z2 menos z1 a lo largo del eje z. Entonces, para poder entender un poco paso a paso de las ecuaciones que podríamos desarrollar con el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia en tres dimensiones, encontramos que lo podemos tener como x1, y1 y 0, y x2, y2 y 0 con el teorema de Pitágoras en 2D sería como anteriormente les había mencionado, que sería así rápidamente la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa sería la fórmula en dos dimensiones. Pero ya para la fórmula en tres dimensiones, para tener este cálculo, pues de las distancias, lo que tenemos es que tenemos que encontrar el otro cateto. El otro cateto que es la diferencia entre las coordenadas z, que es lo que sería z2 menos z1. Entonces la hipotenusa de este nuevo triángulo será pues la distancia entre P1 y P2 dentro del espacio 3D, o sea, dentro del espacio tridimensional. Entonces, aplicando esto, podemos meter los datos al teorema de Pitágoras y obtenemos que d al cuadrado sería igual a, abrimos paréntesis, y tenemos que la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado más z2 menos z1 elevado al cuadrado. Entonces ya obteniendo ya desarrollando esto, pues despejando y desarrollando la fórmula, encontramos que d al cuadrado sería igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos y1 al cuadrado. Entonces, finalmente lo que podemos tomar o lo que podemos obtener de esto, pues es la raíz cuadrada de ambos lados. Obtenemos que la fórmula para la distancia entre los dos puntos de R3, o sea, la fórmula que utilizaríamos en este punto, pues podría ser t es igual, o sea, el cuadrado que teníamos ahí lo pasamos como raíz cuadrada al otro lado, ¿verdad? Sabemos de que el exponente 2 lo podemos utilizar despejándolo como una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Esto sería la fórmula que podríamos obtener para obtener la distancia entre dos puntos dentro de R3, que sería un espacio en tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, esto, pues, estas referencias o estos conceptos, pues, nos ayudan a poder entender que una línea recta que conecta entre dos puntos en el espacio de tres dimensiones, pues podemos obtener que o sea, podemos resaltar de esto que la distancia más corta entre ellos podría también mostrarnos diferentes perspectivas de una misma situación para poder reforzar la comprensión espacial, obteniendo esta comprensión por medio de vectores, como les mencioné. Entonces, para el plano hasta la distancia en tres dimensiones, como es R3, pues la extensión del teorema de Pitágoras pues, nos ayuda o nos proporciona una gran ayuda para poder cuantificar la separación entre dos puntos en R3. Entonces, este concepto es muy fundamental en diversas áreas como la física, como lo podemos encontrar, la ingeniería, que es nuestro caso, y pues en gráficos por computadora hay muchos más usos que le podemos dar y lo podemos encontrar por ejemplo, para álgebra lineal o geometría analítica, pues se ve mucho eso, ¿verdad? Entonces, esa sería la parte de las distancias las direcciones para R3
dentro del tema que nos había correspondido. Entonces, le cedo la palabra a mi siguiente compañero y le agradezco por su comprensión y su atención. A continuación vamos a explicar lo que es el siguiente punto, que sería la corrección de vectores en R3. En este caso, cuando hablamos de corrección de vectores, significa que vamos a condicionarlo, ajustarlo a las condiciones deseadas. Entre las condiciones deseadas que puede tener lo que es una corrección de vectores en R3 sería que tenga una longitud específica, un vector unitario de magnitud 1 y también que ese sea ortogonal, es decir, perpendicular a otro vector. En este caso acá nos vamos a enfocar en cómo convertir un vector a un vector unitario, es decir, que sea normalizado. A continuación, el siguiente ejemplo trata acerca de lo que es un vector en donde tenemos menos 6, 0 y 8. En este caso vamos a empezar como paso número 1 sería calculando su magnitud. Para este caso lo vamos a convertir de esta forma. Acá tenemos lo que es el vector en una raíz cuadrada, en donde venimos y operamos lo que es la raíz cuadrada elevando el menos 6 al cuadrado, 0 al cuadrado y 8 al cuadrado. Al elevar menos 6 al cuadrado nos da lo que es la cantidad de 36, 0 al cuadrado pues automáticamente nos va a dar lo que es un valor de 0 y 8 al cuadrado pues nos va a dar 64. Al hacer la sumatoria de estos resultados anteriores nos va a dar lo que es 100. Y después de este 100 nos queda lo que es dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, el valor final de la raíz cuadrada de 100 nos quedaría lo que es número 10. Ahora nos quedaría como siguiente paso dividir cada componente entre su magnitud. En este caso, con el resultado número 10 que nos quedó acá, nosotros lo vamos a dividir dentro del mismo. Es decir, nos quedaría la siguiente operación que sería 1 partido 10. En este caso, ese número 10 que nosotros tenemos en la parte de abajo en el denominador, lo vamos a utilizar para dividir lo que fue el primer vector que nos dieron, en donde teníamos lo que era menos 6,08. En este caso, al momento de dividir esas cantidades tal y como se muestra en esta parte de acá, nos van a dar los resultados siguientes, que sería menos 0.6, 0 y 0.8. En este caso ya estaríamos lo que es corrigiendo el vector en lo que sería R3. Proyección en R3, que es la proyección en tres dimensiones. La proyección de un vector U sobre otro vector V, en este caso ambos de tres dimensiones, es decir, en R3, se le conoce como la sombra que proyecta al vector U sobre un vector V. Es decir, como que si una luz de manera perpendicular llegara al vector V y que la sombra que éste vaya a proyectar es el vector U. Por este lado yo dejaría de cómo es que se vería pues de forma visual este tipo de vectores. Ahora vámonos con la fórmula de cómo sacar este tipo de vectores. Tenemos por acá la siguiente fórmula que dice que es el producto de un producto punto sobre el mismo producto V al cuadrado, ¿verdad? Con el mismo producto V. Para que quede más claro, pues de igual forma lo voy a dejar aquí como imagen, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Tenemos un ejemplo de R3 donde el vector U, es decir, la sombra de lo que va a ser de la gráfica, con un vector 3, 4, 0 y un vector V de 1, 2, 2. Entonces, con la fórmula que habíamos visto, primero vamos a sacar un producto punto de ambos vectores, ¿verdad? En este caso sería fácilmente de 3 por 1 más 4 por 2 más 0 por 2. Si miramos así el producto punto, cómo se va a trabajar, ¿verdad? Que se va a ir por cada elemento en sí. Y la suma de ello pues nos va a dar 11. Después vamos a calcular los elementos del vector V, solo que al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Nos va a dar eso, 1 más 4 es igual a 9. Ok, ya tenemos lo que es la fracción. Ahora vamos con el producto de esa cantidad, ¿verdad? 11 va a ir arriba y 9 va a ir abajo. El producto punto va a ir en el numerador y en el denominador van a ir los elementos al cuadrado del vector V. Eso multiplicado por el vector V, es decir, 11 novenos por 1, por 2 y por 2 nuevamente, ¿verdad? Y nos va a dar como resultado lo siguiente: 11 novenos, porque multiplicado por 1 va a dar lo mismo, 22 novenos y 22 novenos. Y esa es como que las coordenadas en las tres dimensiones de la sombra
Es decir, que va a estar en X 11 novenos, 22 novenos, 22 novenos también, en la forma en que el vector V va a ir y se va a proyectar U en las coordenadas del resultado de esta operación. Si vemos la fórmula nuevamente, dice que es la proyección con la proyección de V con la U. Entonces esa sería la forma en cómo se va a realizar, muy sencilla, y qué es la proyección de U sobre otro vector V.